Hola nuevamente, mi nombre es Erika Ceballos y vamos a hacer la segunda parte de la práctica de estadística usando Yamovi. En el video anterior estuvimos trabajando la parte de estadística descriptiva y después hicimos esta parte de correlación. Evidentemente, Yamovi nos brinda muchas herramientas, por ejemplo esta de frecuencias, nos presenta la validación de un instrumento por medio de factores, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando la parte básica y este video se va a enfocar un poquito más en la validación de hipótesis. Te recuerdo que hay ahora sí que varios instrumentos para validar hipótesis, que la hipótesis es una afirmación de algo que se tiene que comprobar y no hay mejor instrumento para comprobar una hipótesis que la validación estadística. Las pruebas pueden ser, bueno, hablando de hipótesis, diríamos que siempre se presentan dos hipótesis, que sería la hipótesis nula, que nos habla de igualdad entre los grupos, y la hipótesis alternativa, que nos confirma la diferencia entre los grupos. Esos grupos pueden ser grupos correlacionados, grupos pareados, por ejemplo, donde las mismas personas contestan en el antes y el después, el pre y el post, en un experimento, o pueden ser grupos independientes, cuando no tiene nada que ver un grupo con el otro. Por ejemplo, niños con adultos, mujeres con hombres, mexicanos con alemanes, etcétera. Hay muchas pruebas para validar hipótesis, como la prueba del signo, la Udemann-Whitney, no sé, o sea, la TED-Student, la Z para medias, la Udemann-Whitney, etcétera, etcétera. En esta ocasión vamos a usar, con el ejemplo que estábamos trabajando, vamos a usar la prueba T, que es para dos grupos. Igual podríamos trabajar ANOVA, que es donde se trabajan más de dos grupos, cuando se trabaja con tres o más grupos que podemos comparar, como si tuviéramos, por ejemplo, cuatro grupos diferenciados por el nivel académico. Si tuviéramos 5 niveles académicos, entonces trabajaríamos con ANOVA. Ahorita vamos a ir con la más sencilla, que es la prueba T para dos grupos. Insisto, si esos grupos son muestras independientes, como hombres y mujeres, trabajaría esta. Si fueran muestras pareadas o apareadas, acá, por ejemplo, entonces trabajaría tal vez la misma persona en el antes y el después, o el mismo grupo en el antes y el después, o podría trabajar para una muestra. En este caso voy a trabajar con muestras independientes y entonces vamos a suponer, aquí fíjate que siempre te marca qué tipo de variable puedes trabajar, que en este momento debería ser continua, por eso trae aquí la regla, y como variable de agrupación una nominal o una ordinal. Siempre fíjate en estas figuritas para saber qué puedes poner. Vamos a suponer que trabajo el aprendizaje, la voy a poner acá, y el aprendizaje lo voy a dividir por tal vez estado civil. Entonces le doy clic a estado civil y esa sería mi variable de agrupación. ¿Qué es lo que quiero? Tal vez ver si aprenden mejor los casados que los solteros, por ejemplo. Estamos trabajando una TED-Student que el sistema me muestra ya por default, y voy a suponer en mi hipótesis que no aprenden igual el grupo 1 y el grupo 2, o sea, los casados y los solteros. Estoy suponiendo, por ejemplo, que no aprenden igual. Yo podría valerme, a ver, me voy a regresar un poquito. Estábamos trabajando aprendizaje dividido por estado civil. ¿Cómo puedo anticiparme un poco a esta validación de hipótesis? Bueno, podría irme a descriptivas y voy a utilizar, decíamos, el aprendizaje en las variables. Te decía que en el video anterior que no lo iba a separar en ese momento, que lo haríamos posteriormente,
Y ahorita lo vamos a separar de acuerdo al estado civil. ¿Cuál es la intención de hacer esto? No me interesa tanto la tabla, sí podría ver, por ejemplo, el promedio 11 contra 10, y ya desde aquí estoy viendo en el promedio que están muy cerquita respecto al aprendizaje. Entonces, si yo le pidiera que me presentara una gráfica, que habíamos dicho que el histograma con densidad nos ayudaría mucho, lo que encontraríamos es que básicamente están igual, se parecen mucho. Ya sé que hay un poco más está un poquito más alto en los solteros, pero como me lo muestra aquí, bueno, aquí está diciendo que los casados, ok, el promedio de los casados es un poquito más alto, pero no hay gran diferencia. ¿Qué podría hacer? A lo mejor irlo dividiendo. Ya lo dividí por el estado civil, ya vi que hay muy poca diferencia en el promedio, y para validar una hipótesis necesito que esta diferencia sea grande para poderlo detectar. Entonces, ok, el aprendizaje por estado civil no tiene mucha diferencia. Si lo hiciera por sexo, a ver, ¿qué diferencia hay entre hombres y mujeres? Hablando del promedio, 11 contra 10, tampoco hay tanta diferencia. A ver, lo voy a sacar. Ahora lo voy a dividir por grupo de edad. A lo mejor ahí sí encontraría una diferencia. Y entonces tengo, mira, por ejemplo, aquí en el promedio tengo 9.5 contra 12.33. Hay mucha diferencia entre las personas que tienen entre 49 y 58 y 39 y 48. ¿Cuál es el problema que tengo? Que aquí hay 4 grupos. Son grupos etarios y entonces no podría usar la prueba T. No quería, pero bueno, en esta ocasión vamos a usar, por ejemplo, ANOVA. ¿Por qué? Porque tiene más de 2 grupos. A ver, vamos a intentarlo. Aprendizaje contra grupo de edad, porque el grupo de edad son más de 2, entonces si trabajo con ANOVA, vamos a trabajar ANOVA de un factor. Y entonces aquí, por ejemplo, mira, ya me sacó algo que no tenía todavía. Dijimos que era el aprendizaje, y estoy suponiendo que el aprendizaje depende del grupo etario. A ver si me muestra una diferencia significativa. Aquí, por ejemplo, lo que tendría que checar es la gráfica, y me encuentro que hay un valor P superior a 0.29. Si recuerdas, nosotros decíamos que necesitábamos un valor P menor a 0.05 para que sea significativa la diferencia. Y aquí me estoy encontrando que es mayor a 0.05. Por lo tanto, aunque tú veas las gráficas así, no podemos afirmar que hay una diferencia en el aprendizaje que dependa del grupo de edad al que corresponde. Ya vimos que en aprendizaje no hay nada que decir. Vámonos entonces otra vez a descriptivas, y ahora vamos a hacerlo con el estrés. A ver, vamos a poner el estrés y vamos a ir calculando si tal vez por sexo hay diferencia. Recuerda que son valores inventados. Aquí tengo 43 y 46. Podría ser que haya una diferencia significativa en los niveles de estrés de hombres y mujeres. Las mujeres aquí me marcan más, pero no es gran diferencia. Si yo hiciera una gráfica, voy de nuevo a histograma con densidad, a ver cómo se ve. Vamos a ver. Parecería que sí, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces anotamos estrés por sexo. Parecería que sí. Voy a cambiarlo. Ahora sí que estoy tanteando el terreno. Voy a quitar sexo y ahora voy a poner estado civil. A ver con cuál quiero trabajar. Puedo trabajar con varias al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, mira, en respecto al estado civil, 48 contra 41. Parecería que aquí sí hay una gran diferencia entre el estrés que perciben los casados con los solteros. Evidentemente, y mira, fue sin querer, los casados tienen mucho más estrés que los solteros.
A esta podría ser, ahora sí, una hipótesis importante, ¿no? ¿Qué diría H1? Existe una diferencia significativa entre el estrés que perciben los casados y los solteros. Podría hablarlo así, pero queda como muy general. Yo mejor pondría que los casados perciben mayores niveles de estrés, fíjate, mayores niveles de estrés que los solteros, y soy mucho más específica. Me serviría más. Esa sería H1, la que me habla de diferencias. H0 diría, no es verdad que los casados perciben mayores niveles de estrés que los solteros. Ahora sí que H1 me dice sí, sí hay diferencia. H0, la hipótesis nula, me dice no hay diferencia. Yo creo que voy a trabajar con esa, pero, a ver, era estrés contra estado civil. A ver, lo voy a medir contra, por ejemplo, habíamos dicho, lo voy a poner contra grupo de edad. Ah, pero el grupo de edad tenía más elementos. No, lo voy a dejar así. Nos vamos con las pruebas T. Ahora sí, vamos a aplicar la prueba. Ya medimos más o menos cómo estaban las cosas. Estábamos midiendo el estrés. Te recuerdo que aquí solamente entran variables cuantitativas y la variable de agrupación entonces va a ser el estado civil. A ver si de verdad tienen más estrés los casados que los solteros. Lo que voy a usar es la T de student, que ya la tenía marcada. Estoy suponiendo en mi hipótesis que el grupo 1 es diferente al grupo 2 y le voy a pedir que me saque la tabla. Ya tenemos la tabla, este sería el resultado. Me dice que el valor P es 0.09. Te recuerdo que para ser significativo debe ser menor o igual a 0.05. O sea, sí hay diferencia, pero no es significativa. Entonces, no la puedo marcar como una hipótesis que acepte. Así es que, bueno, en esta ocasión, con mis valores inventados, no puedo demostrar ninguna hipótesis. Cuando tú haces el planteamiento para tu investigación, siempre se establecen las hipótesis y aunque todas salieran que no hay diferencia, en todas se aceptara H0, es válida tu investigación porque estás justificando mediante esta tablita que puedes, insisto, copiar y pegar. Estás demostrando que hiciste el análisis y al final resultó que no era cierta la hipótesis alternativa para la investigación, o que sí era cierta siempre y cuando este valor salga menor o igual a 0.05. Por lo tanto, lo vamos a dejar hasta acá y te agradezco mucho. Si hiciera, por ejemplo, la descriptiva y gráfica descriptiva, vamos a ver qué aparece. Estamos trabajando estrés por grupo de casados y solteros. Te darás cuenta que sí, aquí no tenemos una curva, pero sí sabemos que esta línea me dice dónde está el nivel de estrés de los casados y el nivel de estrés de los solteros. Si tú observas en esta área, las dos líneas se están traslapando, como que tienen los mismos valores, se enciman. Por eso no me alcanzó a marcar una diferencia significativa. Si yo tuviera esta línea de los casados mucho más arriba y no se cruzara tanto con la de los solteros, seguramente H1, la hipótesis alternativa que me habla de diferencias significativas, entonces sí la hubiera aceptado, siempre y cuando, insisto, estas líneas estuvieran más separadas, una mucho más arriba que la otra. Bueno, pues lo dejamos hasta ahí y te agradezco, espero que este video te sirva. Hasta luego.